En la lectura del testamento, mis padres sonrieron mientras el abogado le entregaba a Vanessa un cheque por $10 millones. Luego se voltearon hacia mí y dijeron: ahora te toca a ti ganar tu propio dinero. No lloré, ni siquiera parpadeé. Solo me quedé mirando la mesa pulida, fingiendo que mi pulso no retumbaba en mis oídos. Pero entonces, algo cambió. Un hombre mayor, de traje gris, se puso de pie. Hay un documento más, dijo, desplegando un sobregastado con la caligrafía de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre se crisparon. La mirada de Vanessa se agudizó. Ese sobre lo cambió todo. Fue el comienzo de una tormenta que arrasaría con cada mentira que habían construido cuidadosamente. Y todo empezó en un lugar que no había visitado en más de un año. El rancho de mi abuelo en las afueras de Monterrey, donde el viento alguna vez sonaba a seguridad y ahora cargaba el peso de los secretos. No había vuelto al rancho desde la primavera anterior a la muerte de mi abuelo. Era extraño cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. La grava crujió bajo mis botas cuando bajé del coche. Las campanas de viento del porche, que antes eran la banda sonora de las tardes de verano y el té helado, ahora sonaban huecas, ecos de algo perdido. Dudé antes de tocar. La pintura blanca de la puerta estaba desconchada, como siempre. Los árboles de magnolia seguían inclinándose un poco hacia el este, pero ya no me sentía bienvenida. Cuando la puerta rechinó al abrirse, esperaba encontrar silencio. En su lugar, escuché: vaya, hasta que por fin te apareces. La voz de mi abuela no había cambiado. Seguía siendo lo bastante afilada como para cortar vidrio. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada como una piedra. Me quedé helada, buscando algo, cualquier cosa en su rostro. Calidez, alivio, confusión. Pero solo había frialdad. Abuela, ¿qué está pasando?, pregunté, acercándome. Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una vida nueva. Su voz flaqueó y luego se endureció de nuevo. Tu abuelo preguntó por ti, Clara. Todos los días, en su lecho de muerte, preguntaba por ti. Tragué saliva, con la garganta repentinamente seca. Eso no es verdad. Intenté llamar. Vine en marzo. Vanessa estaba aquí y me dijo que no había nadie en casa. Los ojos de mi abuela se entrecerraron. Estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí. Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego se dio la vuelta y desapareció en la casa sin decir una palabra. La seguí. El aire adentro se sentía más denso, como si las paredes contuvieran la respiración. Regresó con una libreta de cuero desgastada. Este es el número al que no paraba de llamar, dijo, entregándomela. Reconocí su letra al instante, cuadrada y pulcra, con una ligera inclinación, pero el número en la página no era el mío. Abuela, este no es mi número, ni de cerca. He tenido el mismo desde la universidad. Ella miró fijamente la libreta, frunciendo el ceño. Nos dijeron que lo habías cambiado, que no querías que te localizaran, que te avergonzabas de nosotros. No, dije, retrocediendo hasta apoyarme en la pared. Les mintieron. Me aislaron de ustedes a propósito. Sus manos temblaban. Se hundió lentamente en el sillón floreado junto a la chimenea como si las rodillas le hubieran fallado. Me dijeron que el funeral era a mediodía, susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Ella levantó la vista, con el rostro pálido. El funeral fue a las 9 de la mañana, dijo en voz baja. Le dijeron a todo el mundo que no te presentaste, que no te importaba. Se me cortó la respiración. Yo nunca habría faltado a su funeral. Nunca. Por un momento, la habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo sentí, como una grieta en una presa. El pecho se me oprimió, la vista se me nubló. Me dejé caer a su lado, aferrándome a su mano como una niña. No lo sabía, dije. Ni siquiera sabía que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde. Su voz se suavizó, su mano acariciando la mía. Ahora sabemos la verdad. Eso es lo que importa. Ya lo sabemos. Nos quedamos sentadas así durante un largo rato. El silencio no era incómodo. Era pesado, denso por todo lo que no se había dicho. El viejo reloj sobre la chimenea sonaba más fuerte de lo que recordaba. Afuera, el viento se levantó
y arrastró hojas secas por el porche, como recuerdos inquietos. Finalmente, mi abuela se levantó. Sus manos temblaban ligeramente, pero había un fuego en sus ojos que no había visto en años. «Voy a llamarles», dijo. «¿A quiénes?». No respondió al principio. Fue al viejo teléfono de disco en la pared de la cocina, el que el abuelo se negaba a reemplazar, y empezó a marcar. Cada clic del disco se sentía deliberado, cargado, como la puntuación de una frase que había esperado demasiado tiempo para escribir. Observé sus dedos, adelgazados por la edad, pero firmes por la determinación. Cuando la línea conectó, su voz se volvió fría y cortante. «Beatriz, los necesito a ti, a Javier y a Vanessa. Aquí, ahora». Se escuchó una protesta ahogada a través del auricular, pero ella la interrumpió. «No, no puede esperar. Estén aquí en una hora». Colgó sin despedirse. Luego se volvió hacia mí. «El licenciado también viene en camino». Parpadeé. «El abogado de mi abuelo». Ella asintió. «Tu abuelo». Dejó algunas cosas, instrucciones, pero dejó muy claro que debían leerse únicamente con todos presentes. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. No hablé. No era necesario. Solo asentí. Durante la siguiente hora, me senté en la pequeña mesa de la cocina, trazando el borde de la madera con el dedo. Esa mesa, la misma donde el abuelo solía tomar su café matutino mientras leía las revistas científicas que yo le enviaba desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mis estudios en comunicación biológica. El lugar donde una vez le dije que quería estudiar la memoria de las plantas. Y él no se rió. Miré alrededor de la cocina. Las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo refrigerador, pero el aire había cambiado. Se oyeron pasos en el porche. Sonó el timbre. Mi abuela me puso una mano en el hombro. «Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento». Desde la cocina pude oírlos llegar uno por uno. La voz excesivamente dulce de mi madre. «Ay, Dios mío». Huele exactamente igual a el tono tranquilo y medido de mi padre. Creí que esto ya estaba resuelto. El suspiro displicente de Vanessa. En serio, esto no podía esperar a que terminara el proceso de la herencia. Luego, silencio. Y la voz de mi abuela, más fría que nunca. «Por favor, siéntense. El licenciado Ramiro Vargas está en camino». Él leerá las últimas instrucciones de Roberto. Podía imaginar sus rostros. Confundidos, curiosos, un poco molestos. No sabían que yo estaba aquí. No sabían lo que estaba a punto de suceder. Y yo tampoco. Pero en el fondo, esperaba que, quizás solo por una vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre había sabido en mis huesos. Que lo que hicieron no fue amor. Que el silencio, la exclusión y la manipulación no eran malentendidos. Eran decisiones. La puerta principal volvió a crujir. Escuché una nueva voz, firme, profesional. El abogado. «Esto no tomará mucho tiempo», dijo, «pero debe hacerse correctamente». Esa era mi señal. La voz de mi abuela me llamó. «Clara, entra ya». Me puse de pie. Mi corazón se aceleró. Y mientras cruzaba el umbral de la cocina hacia la sala, 3 cabezas se giraron en mi dirección. Ojos abiertos, expresiones desmoronándose al mismo tiempo. La sonrisa de mi madre se congeló. La mandíbula de mi padre se tensó. El rostro de Vanessa palideció. El aire crepitó como estática. No solo estaban sorprendidos de verme, estaban aterrorizados. Los 3 se quedaron mirándome. Mi madre parpadeó como si hubiera visto a un fantasma. Mi padre se ajustó el cuello de la camisa, un tic nervioso que no le había visto en años. La boca de Vanessa se abrió ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Parecía como si alguien le hubiera arrancado el guión de las manos a mitad de la actuación. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me acobardara, se llevarían una decepción. Mi abuela señaló un sillón vacío frente a ellos. Me senté lentamente, controlando mi respiración. El licenciado Vargas me hizo un rápido gesto con la cabeza, educado pero ilegible. Luego, abrió su maletín de cuero y sacó un grueso sobre Manila. Comenzó. Es el último testamento del señor Roberto Montemayor, registrado y sellado según su petición. Además de los documentos oficiales, incluyó una carta escrita a mano para ser leída en voz alta. Nadie habló.
Él se aclaró la garganta y comenzó. Para mi esposa, Margarita Montemayor. Mi abuela ni siquiera parpadeó. Le. Dejo nuestro rancho familiar, la casa y fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe dónde encontrar el resto. Luego pasó la página. Para mi nieta, Clara Montemayor. La tensión en la habitación aumentó. Lo sentí. Le dejo el anexo de investigación Montemayor, ubicado en Camino a Laurel numeral 317, en Santiago, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiamiento, patentes de investigación activas y la propiedad intelectual actualmente registrada bajo Innovaciones Montemayor. Un jadeo. No fue mío. Los ojos de mi madre se desviaron hacia Vanessa. Mantuve las manos cruzadas. El licenciado continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio. Activos financieros, acciones y fondos de retiro. Se dividirán en partes iguales entre mis dos nietas, Clara y Vanessa Montemayor. Ahí estaba. Una bomba, silenciosa y elegante. Pero la explosión vino justo después. Vanessa se puso de pie de un salto. Su silla raspó el suelo con un chillido. ¿Qué? Escupió. Le dio el anexo. Toda la instalación. Su voz se quebró. Eso es una locura. Ustedes me dijeron. Señaló a nuestros padres, temblando. Dijeron que todo sería mío, que si seguía visitándolo, si sonreía y era amable, todo me llegaría a mí. Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre miraba al suelo como si esperara que se abriera y se la tragara. Yo solo estaba sentada, observando, viendo cómo todo se desmoronaba. El licenciado Vargas levantó una mano con calma. Hay más. El señor Montemayor también escribió una carta personal para Clara, que solicitó fuera leída en voz alta en esta habitación, frente a la familia. Vanessa soltó una risa amarga, pero nadie la acompañó. Mi abuela le entregó una carta doblada del cajón junto a ella. La escribió la semana antes de morir, dijo. Me hizo prometerlo. El abogado la desdobló lentamente, con cuidado de no rasgar el papel arrugado. La caligrafía de mi abuelo, ancha y segura, llenaba la página. Para mi queridísima Clara, comenzó a leer el licenciado. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Pero mi fe en ti permanece más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido a través de una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora. La que preguntaba, ¿por qué cuando a los demás no les importaba? Vanessa se desplomó de nuevo en su silla. Los dedos de mi madre se retorcían en su regazo. Mi padre miraba por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, ni venganza. Solo reconocimiento. Nunca fuiste un error. Eras el legado del que yo estaba más orgulloso. Las lágrimas nublaron mi vista, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra, cada una de ellas. La voz del licenciado se mantuvo firme, incluso cuando el peso de las palabras cambió el aire en la habitación. Vi cómo te aferrabas a esa pequeña libreta a los 7 años, registrando cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo se te iluminaba la cara cuando descubrías patrones, mientras todos los demás solo veían distracciones. Se me oprimió el pecho. Recordaba esa libreta. Todavía la tenía. Él continuó. Vi cómo tu alegría se apagaba cuando tu madre te ignoraba. La forma en que tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgullosa. Escuché a mi madre inhalar bruscamente. No la miré. Vanessa era más fácil para ellos, continuaba la carta. Ella brillaba de todas las formas que ellos entendían. Pero tú, Clara, tú resplandecías de maneras que ellos no podían traducir. Y en lugar de aprender tu lenguaje, te excluyeron. Vanessa se removió en su asiento, con los brazos cruzados con fuerza. No la culpo del todo. Ella interpretó el papel que le dieron. Pero tú escribiste tu propio guión. Y eso, mi niña, requiere valentía. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, quizás si no lo muestro, dejarán de mirarme como si fuera hija de otra persona.
Un suspiro bajo y doloroso escapó de algún lugar de la habitación. Quizás de mi padre. Merecía celebración, Clara, no invisibilidad. Y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que es enteramente tuyo. Un lugar para construir libremente, sin disculpas, sin sus sombras. El licenciado hizo una pausa y dobló la carta lentamente. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de recuerdos, resentimiento y algo nuevo. Claridad. Me aclaré la garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije en voz baja, rompiendo la tensión. Mamá no fue. Estaba en el ensayo general del recital de Vanessa. Vanessa se estremeció. Llegué a casa después, sosteniendo ese trofeo como si fuera una especie de pecado. Mi padre finalmente habló. Clara, este no es el momento para remover el pasado. No, dije, mi voz volviéndose más aguda. Es el único momento, porque lo único que recibí de ustedes fue, ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me volví hacia Vanessa. Yédete. Cada vez que intentaba estar orgullosa de algo, lo convertías en una amenaza. Ella bufó. Por favor, siempre te hiciste la víctima. Yo trabajé por lo que obtuve. Asentí. ¿Te refieres a que visitabas al abuelo cuando era conveniente? ¿Sonreías cuando te lo decían? ¿Decías las cosas correctas porque pensabas que te traería beneficios? La expresión de Vanessa se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan pura? Desapareciste durante años. No, espeté. Fui aislada. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste al abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Eso es borrar a alguien. Mi madre se levantó bruscamente. Basta. Clara, estás torciendo todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia, interrumpió la abuela bruscamente, ha estado viviendo una mentira. Y yo lo permití durante demasiado tiempo. Mi madre se volvió hacia ella, atónita. Mamá, no, mi abuela dijo. Los vi a todos ignorar el dolor de Clara. Les creí cuando dijeron que a ella no le importaba. Debería haberlo sabido. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Clara tuvo su educación, sus campamentos de ciencias, sus viajes. Eso no fue gratis. No, dije, no lo fue. Pero ustedes no pagaron nada de eso. El abuelo lo hizo, cada centavo. Las becas que encontró para mí, los vuelos, las revistas. Ni siquiera sabían dónde estaba la mitad del tiempo. Mi voz se quebró. Me hicieron sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Vanessa se levantó. Esto es ridículo. Me dijeron que yo recibiría todo. Yo fui la que se quedó. Fui la buena hija. No, dije con calma. Tú fuiste la actriz, la elegida. Yo fui la que escondieron. Pero el abuelo no me olvidó. Y ahora, ya no pueden borrarme más. El rostro de Vanessa se contrajo. ¿Por qué deberías obtener algo solo por ser una genio triste con una bata de laboratorio? Sonreí. Solo un poco. No. Obtengo algo porque me gané su amor honestamente. Y eso es lo único que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces la abuela se levantó. Caminó hasta el centro de la habitación, lenta pero firme. Lamento que Roberto te haya dejado algo, dijo, mirando directamente a Vanessa. Puede que hayas interpretado el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción, y me avergüenzo de no haberlo visto antes. Se volvió hacia todos ellos. Váyanse. No son bienvenidos aquí. Mi madre ahogó un grito. Fuera, repitió la abuela. Ahora. Al principio no se movieron. Luego Vanessa agarró su bolso y salió furiosa, sus tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron, aturdidos y murmurando sobre impugnaciones legales. Y por primera vez en mi vida, no pudieron llevarse nada con ellos. La puerta se cerró detrás de ellos, sin un portazo, solo un cierre definitivo. Me quedé allí un momento, clavada en el sitio, sin saber qué sentir. La habitación estaba en silencio ahora, no tensa, no explosiva, simplemente libre. La abuela pasó a mi lado y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos, que habían temblado momentos antes, ahora descansaban tranquilamente en su regazo.
Volverán, dije. Mi voz apenas un susurro. Siempre lo hacen. Quizás, respondió ella. Pero esta vez no tenemos que dejarlos entrar. Me tomó un tiempo asimilar eso. Durante tanto tiempo, había operado bajo un contrato silencioso. Si demostraba mi valía, si lograba lo suficiente, si me mantenía útil, tal vez sería vista. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia, sin dudarlo. Pero de pie en esa habitación, con el eco de las palabras de mi abuelo todavía en el aire, me di cuenta de algo dolorosamente simple. Había estado tratando de ganar el amor de personas que nunca tuvieron nada que dar. Y el abuelo. Él lo había visto mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. La abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujieron bajo mis pies. Un sonido que una vez significó hogar, ahora significaba cambio. Las magnolias seguían floreciendo en la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde el abuelo una vez me dejó construir mi primer invernadero de juguete. Se derrumbó después de 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto. Y nos reímos de ello durante años. Pensé en esa niña, de 10 años, con las rodillas sucias y los ojos brillantes. Y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran las suyas. Cuando volví a entrar, la abuela había puesto una tetera en la estufa. Ahora se movía lentamente, pero sus acciones eran deliberadas. «Sabes», dijo. Roberto empezó a planear ese anexo de investigación hace 5 años, incluso antes de enfermar. La miré, sorprendida. Me dijo que quería que tuvieras un espacio donde no necesitaras permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que llegaran, silenciosas, limpias, sin sollozos, solo liberación. Esa noche, me quedé en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel tapiz estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo todavía tenía estrellas que brillan en la oscuridad que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Le había hecho organizarlas en constelaciones científicamente precisas. Ni siquiera lo cuestionó. Mientras yacía allí, me di cuenta de algo más. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía recuperada. A la mañana siguiente, preparé café para las 2 y lo llevé a la mesa de la cocina, la misma que solía evitar cuando mis padres visitaban. La abuela dobló el periódico y me dedicó una sonrisa cansada pero cálida. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó. Creo que iré a verlo, dije. El anexo, el laboratorio. Ella asintió. A él le gustaría eso. Miré por la ventana. La luz del sol se abría paso suavemente entre las ramas de las magnolias. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que correr, demostrar o explicar nada. No me sentía invisible. Y eso, más que el dinero, más que cualquier herencia, fue el primer regalo real que había recibido de esta familia. La única persona que creyó en mí me había dejado algo más grande que un legado. Me dejó el permiso para empezar de nuevo. La primera vez que vi el anexo, no parecía un laboratorio. Parecía un granero remodelado. Y eso era exactamente. Ubicado al final de un camino polvoriento cerca de Laurel, el edificio tenía vigas anchas, un techo de lámina y un par de puertas dobles que parecían pertenecer a un establo, no a una instalación de investigación, pero por dentro. Por dentro era mágico. El espacio había sido completamente renovado. Paneles de vidrio cubrían la pared este, permitiendo la entrada de toda la luz de la mañana. Las mesas estaban ordenadas con equipo de laboratorio sin tocar, microscopios, centrífugas, tabletas de datos y una impresora 3D todavía envuelta en plástico. Los estantes sostenían cajas sin abrir etiquetadas con mi nombre. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo. Sobre ella, mi cuaderno de la infancia, el que pensé que había perdido en la universidad, el de las páginas rotas, la letra desordenada y los pequeños diagramas de los sistemas de comunicación de las abejas. Mis rodillas casi cedieron. Mi abuelo no solo me había construido un laboratorio, me había construido un hogar para mi mente. Durante las semanas siguientes, me mudé al anexo a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Tania y Miguel, amigos de mi programa universitario, que compartían la misma obstinada esperanza de que la ciencia aún podía ser humana. Empezamos con algo pequeño, un subsidio local para investigación de microrriego. Luego,
una asociación con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones de cultivos sostenibles. Cometimos errores, quemamos equipo, lloramos por propuestas de financiamiento rechazadas y modelos de datos rotos. Y sin embargo, seguíamos presentándonos todos los días. Yo abría las puertas de un lugar que no me pedía que me explicara. Un lugar donde las ideas no se ridiculizaban, solo se probaban. Un lugar donde ser demasiado intensa, o demasiado callada, o demasiado inteligente, no era algo por lo que disculparse. Una tarde, después de un rechazo de financiamiento particularmente brutal, me encontré sola en el anexo. Los demás se habían ido a casa. Las luces estaban tenues, y yo estaba sentada en el suelo junto al armario de almacenamiento, rodeada de impresiones y tazas de café vacías. Saqué de mi bolso la carta del abuelo, la que le pedí al licenciado Vargas que me dejara conservar. La desdoblé. Encontré la línea que había leído 100 veces y la susurré en la habitación. Tú escribiste tu propio guión. No era solo ánimo, era una instrucción. Esa noche, escribí una nueva propuesta. No para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencias juvenil en escuelas rurales. Un programa para los niños como yo solía ser, callados, curiosos, ignorados. Lo llamamos la Iniciativa Pequeños Científicos. Nuestro primer año, trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas todavía usaban libros de texto obsoletos y nadie había llevado nunca un microscopio a clase. Le dimos a cada niño un cuaderno de cuero, una réplica del mío, con las palabras del abuelo estampadas en la primera página. Escribe las cosas que ellos no entienden. Un día, el mundo lo hará. Ese otoño, una niña tímida, llamada Ámbar, de apenas 13 años, con el pelo siempre en la cara, me mostró páginas de observaciones sobre el comportamiento de las abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática era un desastre, pero su mente era brillante. Cuando se lo dije, me miró como si le hubiera entregado un planeta. De verdad lo leyó, susurró. Sonreí. Por supuesto que sí. Y en ese momento lo entendí. No se trataba de reemplazar lo que perdí. Se trataba de plantar algo nuevo en mejor tierra y dejarlo crecer sin miedo. El correo electrónico llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado, no del licenciado Vargas, sino de alguien que representaba a Vanessa Montemayor. El asunto era corto. Solicitud de visita. Anexo de Innovaciones Montemayor. Al principio, me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de impugnar el testamento, reabrir una cláusula o remover alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Vanessa llegó, apenas la reconocí. Atrás quedaron los tacones de diseñador y el peinado perfecto, sin maquillaje y con un abrigo azul marino que le quedaba grande. Entró lentamente en el vestíbulo, como si no quisiera ocupar espacio. Yo estaba de pie junto al retrato del abuelo, sobre el mostrador de recepción. Ella se detuvo al verlo. Él siempre supo quién eras, dijo en voz baja, incluso cuando yo no lo sabía, especialmente cuando yo no lo sabía. Por un segundo, no supe cómo responder. Así que asentí. Me gustaría verlo, dijo. El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él. Podría haber dicho que no, pero no lo hice. Le di el recorrido. Caminó a mi lado a través de los invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, el muro de exhibición de los estudiantes con fotos de nuestra iniciativa Pequeños Científicos. No habló mucho, solo hizo preguntas simples y honestas. ¿Cómo financias todo esto? ¿Para qué sirve este aparato? ¿Los niños publican sus resultados? Cuando llegamos al huerto comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos usando nuestros métodos, se detuvo. Había niños cosechando lechugas, una madre y su hijo riendo cerca de las compostas, un padre probando la humedad del suelo con uno de nuestros equipos de campo. Vanessa se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Me quedé en silencio. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú construiste con ello. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, tirando de sus mangas, trazando círculos invisibles en la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que quiso, sin sermones,
sin represalias, solo la verdad. No hablamos a menudo, pero 2 veces al año, Vanessa es voluntaria en el campamento de ciencias para jóvenes. Ayuda a los estudiantes con sus habilidades de presentación, a explicar datos complicados en un lenguaje sencillo, a pararse con confianza. Los niños la adoran. Algunos incluso la llaman Coach Bain. Al final de su primer verano como voluntaria, me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo, casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. La abrí más tarde esa noche. No era perfecta, pero era reflexiva, amable, real. Y por primera vez en mi vida, vi una versión de mi hermana que no me asustaba. Nunca se disculpó con palabras, no directamente, pero se presenta, y eso es más de lo que jamás esperé. Y tal vez, solo tal vez, es suficiente. No somos hermanas en el sentido tradicional, pero en este pequeño rincón de un mundo que el abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y de alguna manera, ese es el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años, desde la lectura del testamento. 6 años desde que la puerta principal se cerró detrás de mis padres y Vanessa, sus pasos resonando en el porche como el final de una obra que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces, sus nombres aparecen en correos electrónicos que no abro, en comunicados de prensa de caridad o en artículos financieros desde la playa donde se jubilaron anticipadamente. No los odio, pero tampoco los extraño. En lo que sí pienso es en el trabajo. El anexo ha crecido hasta convertirse en algo más allá de mi imaginación. Lo que comenzó como un granero remodelado es ahora un campus de investigación completo. 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 25 hectáreas de campos de prueba. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles en partes del país donde los cultivos tradicionales fracasan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa. Y apenas el mes pasado, estuve en un escenario en Ciudad de México aceptando un subsidio nacional para la innovación climática. Las luces eran brillantes, pero no parpadeé. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo del abuelo dentro del bolsillo del saco, el que la abuela me dio el año pasado, con sus iniciales apenas desvanecidas. Dentro de la tapa, una pequeña foto mía a los 10 años, de pie con orgullo junto a mi exhibición sobre la comunicación de las abejas, sonriendo de oreja a oreja. Lo llevaba con él todos los días, me había dicho la abuela. Ahora está en mi escritorio en el anexo, justo donde la luz de la mañana lo golpea y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. A veces hablo con él, no con palabras, solo en el silencio, cuando un experimento falla, cuando un niño del programa gana una beca, cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Él nunca me dejó desaparecer, no realmente, y ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento, es un mapa, uno construido con decisiones, amabilidad y pequeñas anclas dejadas atrás, para que alguien las siga cuando el mundo intente borrarlas. Hoy en día, la abuela vive en un pequeño apartamento conectado a mi casa en la ciudad. Está más lenta ahora, más olvidadiza, pero sigue siendo más aguda que nadie que conozco cuando importa. Tomamos café todas las mañanas en el solarium. Me cuenta historias del abuelo que nunca había oído. Cómo una vez plantó un árbol solo para proponerle matrimonio. Cómo creía que la tierra podía recordar la bondad. Cómo siempre supo que yo volvería. Y tal vez tenía razón. Tal vez tuve que irme para entender lo que significaría volver. Algunas noches, camino hasta el extremo de los campos del anexo, más allá de los lechos de prueba de riego solar y las parcelas del huerto infantil, hasta el viejo banco de madera que el abuelo construyó a mano. Desde allí puedo ver las estrellas, las de verdad, no las que brillan en la oscuridad que pegué en el techo de mi habitación. Pero todavía me hacen pensar en esa niña que fui, la que seguía preguntando por qué incluso cuando a nadie le importaba la respuesta, la que se negó a guardar silencio, aquella en la que él creyó. Y en noches como esa, cuando el viento se mueve justo entre los árboles, juro que puedo oír su voz en las hojas. Escribe las cosas que ellos no entienden. Un día, el mundo lo hará. Y ahora, finalmente, lo hace.